Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos amigos, son las 22 horas con 7 minutos, 5 minutos. 22 horas con 5 minutos, martes 22 de octubre de 2019. Estamos en un programa especial, un especial de Barómetro, especial de prensa de Barómetro y Pingüino Multimedia por la crisis social que está atravesando nuestro país. Llevamos poco más de 48 horas de transmisión como Pingüino Multimedia. Somos el único medio que está en vivo y en directo las 24 horas con plena información de lo que está pasando de la crisis social en Chile. Reitero, en estos momentos estamos cumpliendo 50 horas de transmisión. Vamos a seguir hasta que ojalá fuera mañana, ojalá fuera en las próximas horas, hasta que esto decante. ¿Por qué es la noticia del año? Porque es la noticia que usted quiere saber, porque es la noticia que usted como magallánico quiere saber qué está pasando en su ciudad, qué está pasando en su región, porque hoy día se une en el estado de emergencia la comuna de Puerto Natales. Toda esa información usted la conoce siempre, primero y verás acá en Pingüino Televisión, en Pingüino Multimedia, porque estamos unidos con radio, con diario, con televisión, con web y a través del Facebook, a través del Instagram, a través de todas nuestras redes sociales. En este especial de Barómetro hoy día nos van a acompañar 3 grandes panelistas, 3 magallánicos como usted, que van a estar conversando y dialogando transversalmente según sus pensamientos y según lo que ha pasado en los últimos 4 días ya en nuestro país. Parto saludando al ex viceremi Cristian García. ¿Cómo está, Cristian? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Agradecido por estar aquí y tener la oportunidad justamente de comentar esta crisis social, como tú bien la llamaste. Así es. Y parto saludando también a mi izquierda tengo al ex gobernador de la provincia antártica, Juan José Arcos. ¿Cómo está, Juan José? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Juan Ignacio, y muy buenas noches a todos quienes nos siguen por toda la red de Pingüino Multimedia en distintos lugares de Chile y del mundo. Y tenemos también a Alfredo Fonseca, que nos acompaña hoy día. ¿Cómo está? Bien, Ignacio, bienvenido. Gusto saludarte y bueno, gusto saludar aquí a mis compañeros de panel esta noche y esperando hacer un aporte a esta discusión y al enfoque, digamos, de esta situación que está viviendo nuestro país. Así es. Amigos, los invito a hacer un poco análisis. La gente a esta hora de la noche está sintonizando Pingüino Multimedia y quiere saber un poco de análisis. ¿Qué ha pasado en las últimas horas y en los últimos minutos? Y lo más fresquito de Cristian García, para partir con usted, es reacciones al reciente discurso por cadena nacional de radio y televisión del presidente Sebastián Piñera. ¿Qué opinión le merece? Sí. ¿Hay anuncios o no hay anuncios? No, hay anuncios. De hecho, era algo esperado porque siempre se dijo que los 30 pesos del alza de la tarifa no era el tema de fondo. Eso es parte del problema, es la gota que rebasó el vaso, pero no es el problema principal. Y me parece que el mensaje, por lo menos, que señala rápidamente algunas medidas que se van a implementar prontamente, que necesitan proyecto de ley, evidentemente, y que a propósito está la discusión también de la ley de presupuesto, que sí, es por lo tanto muy atinado que se presente en esta oportunidad, me parece que es un buen comienzo porque estamos hablando del desde. No, evidentemente todavía hay muchas cosas más por resolver, pero esto es por lo menos un buen punto de partida. ¿Son medidas sociales? Son medidas sociales, evidentemente, que favorecen a la ciudadanía, que son parte del clamor de lo que está en juego. Tema pensiones, aborda tema medicamentos, ¿cierto? El tema de regiones también con respecto al tema comunal, por ejemplo, los ingresos comunales. Me parece que es bastante atinado, pero insisto, esto es el desde, porque también hay algunas cosas que igual están incorporadas en el proyecto, pero que todavía faltan algo más de perfeccionamiento, que tiene que ver con la imposibilidad, por ejemplo, de reelección de cargos de elección popular, ¿cierto? El frenar, por lo menos, la cantidad de reelecciones. ¿Lo sorprende a usted, Cristian García, alguna de las medidas que anuncia el presidente Piñera? Lo que pasa es que
Cuando uno ve lo que la gente está planteando, todo esto está en parte contenido, evidentemente que esto no satisface todo, pero insisto, es un gran paso adelante y que evidentemente la presión social va a hacer que esta cuestión tenga que tramitarse. Primero está la iniciativa del Ejecutivo, segundo está el acuerdo de algunos partidos políticos de comenzar con la tramitación. Y evidentemente que aquí va a haber una negociación porque lógicamente que yo creo que van a haber otras cosas que se van incorporando o se van a ir perfeccionando los mismos instrumentos que están planteados. Por lo pronto, hay cuestiones interesantes como también lo del ingreso mínimo, sí, que no es exactamente un sueldo mínimo. Hay un aporte que va a entregar el Estado para quienes no alcancen un ingreso de 350.000 pesos, que me parece que es parte, insisto, de la solución. A esto también hay que agregar ciertos anuncios que han hecho algunos empresarios. Particularmente hay una empresa que manifestó de que... Andrónico Luxich. Exactamente. Él ha estado bastante activo en redes sociales y bastante preocupado también de la situación, y uno, por supuesto, que no tiene otra cosa más que agradecer de que efectivamente haya voluntad, exista voluntad, ¿cierto?, para que lleguemos a un buen acuerdo, porque aquí la cuestión social hizo una presión. El aparato político está reaccionando, a lo mejor tardíamente, pero por lo menos hoy día está reaccionando. Evidentemente que faltan muchas otras cosas, pero los actores se tienen que sentar en la mesa para lograr este acuerdo. Y cuando hablo de los actores me refiero no solamente a todos los partidos políticos, sino que también aquí hay que invitar al diálogo a dirigentes sociales, a los sindicatos, etcétera. Pero hoy día, Juan José Arcos, se avanzó un poco al sentarse a conversar gran parte de los partidos políticos, a excepción del Partido Socialista, a excepción del Partido Comunista y el Frente Amplio, con el presidente Piñera, porque tal cual como lo decía Cristian García, para aprobar esta serie de medidas del presidente Piñera necesita mayoría en ambas cámaras. Sí, claro. Mira, yo quiero leer un poquitito para informar a la comunidad algunas de las medidas. Básicamente se va a aumentar la pensión básica solidaria, podremos discutir si el monto es adecuado o no, pero sube en un 20%, es decir, más o menos de 120.000, pasamos a 145.000 pesos APP. Hay un aumento inmediato del 20% del aporte previsional solidario. De la misma forma, hay un aumento adicional de las pensiones básicas y los aportes previsionales solidarios durante los años 2021 y 2022 para los pensionados mayores de 75 años, o sea, la pensión básica solidaria va a quedar en 140.000, pero si son mayores de 75 años va a haber un monto adicional a partir del año 2021 y 2022. También va a haber un aporte para mejorar la pensión de los adultos mayores no valentes y también un aporte que va a ir directamente a el ahorro previsional de la clase media y las mujeres que trabajan y cotizan para incrementar sus pensiones, que va a favorecer a 500.000 trabajadores. Eso en este aspecto. Yo creo que este es un tema que es muy importante en la salud, donde se establece un proyecto de ley que crea un seguro que cubre el gasto en medicamentos de las familias chilenas no cubierto por los programas de la ley GES o Ricarte Soto. O sea, hoy día uno tiene que hacer un copago. Claro. A partir de este beneficio ya no va a haber que hacer el copago. Estos medicamentos van a ser gratuitos para quienes tengan enfermedades GES. De la misma forma se va a dar urgencia a un proyecto que, esto es muy importante, crea un seguro de enfermedades catastróficas. Hasta el día de hoy tú tienes que pagar por ese seguro, salvo lo que es el GES. Ahora esto va a tener un techo, o sea, va a haber una cantidad determinada de dinero que va a pagarse, por ejemplo, en enfermedades como el cáncer, pero el resto, el remanente, va a quedar absorbido en este caso por este seguro que crea el Estado. Y en cuanto a la discusión, una discusión que siempre es polémica, que siempre genera discusión, que año a año nosotros vemos, que es el ingreso mínimo. Se establece un ingreso mínimo garantizado, que es lo que decía recién Cristian García, donde este ingreso mínimo de 300.000 sube a 350.000, pero estos 50.000 adicionales van a ser un aporte estatal. Por otro lado, y esto no es menor, bajan las tarifas eléctricas, quizá el impacto no es tanto en Magallanes, porque acá no hubo un aumento en las tarifas eléctricas, sí en el resto del país. Aumentó 2% versus 18% en la zona central. Claro, entonces aquí iba a reducirse ese 2%, va a haber una baja que no va a ser tan significativa porque en Magallanes fue mucho menor el aumento que en el resto del país. Claro, porque no estamos sujetos al sistema interconectado central que es de Taltal a Chiloé. Y esto es algo que siempre generaba también, porque vienen varias cosas más, pero siempre esto generaba mucha discusión. El tema de tantos diputados, tantos senadores, se van a restringir los diputados, los senadores. La idea es bajar las dietas, la información que yo manejo es el 25%, que se va a bajar la cuarta parte de las dietas. Que eso ya habría sido aprobado hoy día en la Cámara, en el Senado. Ya, mira qué bueno.
Y además significa poner término a la reelección, que eso es muy importante, porque veíamos... ¿Pero la reelección inmediata? Limitar la reelección. Limitar la reelección. Lo que pasa máximo es que, 2 periodos, quizás. Exacto, y hoy día ya tenemos aquí, por ejemplo, autoridades que ya llevan 1 o 2 periodos, entonces esto se le pone límite y ya no vas a poder volver a ser elegido. A mí me parece que son medidas que obviamente eran largamente esperadas por el pueblo de Chile, y que yo creo que ninguna de estas medidas... O sea, si esa medida, por ejemplo, del máximo 2 periodos comenzara a regir ahora, por ejemplo, acá en Magallanes no podría reelegirse Carlos Bianchi en el Senado. Así es. Por ejemplo. Claro, Así es. por dar un ejemplo. Pero es muy lógico, fíjate que en los países europeos, la mayoría de los países modernos, este sistema es así. Tú tienes 2 elecciones y después ya no puedes ocupar el mismo cargo. Claro. Tienes que optar a otro cargo si que quieres permanecer en política o dedicarte a la vida privada, y esto garantiza además que se eviten los caudillismos, que efectivamente la participación política sea plural, que hayan distintas personas que puedan representar un cargo de elección popular. Y fíjate que eso a la larga fortalece la democracia. Yo creo que eso es una muy buena cosa. A mí me parece que es una buena señal la que ha dado el presidente con este paquete de mensajes. Alfredo, entre las grandes medidas que anuncia el presidente Sebastián Piñera, la gran mayoría de ellas son con beneficios sociales, obviamente, que era el estallido social que se produce el día viernes en Santiago, y muchas de estas medidas están beneficiando al adulto mayor. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo creo que la sociedad chilena tiene una gran deuda con el adulto mayor. Tiene deuda con el adulto mayor en lo que se refiere a las pensiones, claro, en la atención hospitalaria, en la atención día a día. Es cosa de pasearse, ir al hospital de nuestra ciudad, como personas de la tercera edad a veces tienen que hacer unas filas interminables o son citadas muy temprano, digamos, para ser atendidas, no sé, cerca del mediodía. Yo creo que también hay que apuntar a políticas públicas que signifiquen un nuevo trato con el adulto mayor. Además, esto es decir que todos vamos para allá, unos más cerca, otros más lejos, pero la verdad las cosas es que hay que promover un nuevo trato del adulto mayor en Chile, porque creo que Chile está en una deuda gigantesca en ese aspecto. El tema de la movilización, liberar la movilización para el adulto mayor, por ejemplo. Hay una de las cosas que aquí está, por ejemplo, en las contribuciones. Sí. Hoy día, sí, pero vamos a ver cómo se implementa este tema de las contribuciones. La movilización, fíjate que fue un tema que nosotros en su momento lo pedimos acá en el Consejo Municipal de Punta Arenas, y se logró quizá una tarifa diferenciada, pero es un tema tremendamente importante cuando tú ganas apenas 120.000 pesos, que ahora va a subir a 145. Es tremendamente importante que tú, además, para optar a los beneficios, sobre todo la salud, porque un adulto mayor demanda mucha atención de salud, tengas la posibilidad de desplazarte gratuitamente. Y en muchos países de Europa es así. Tú, teniendo el carnet de tercera edad, tu desplazamiento urbano dentro de la ciudad es gratuito. Entonces, a mí me parece, pero ahí hay un tema también que siempre estamos en Chile tratando de estratificar. Yo creo que la persona, por el solo hecho de ser adulto mayor, debiera tener ya porque ha hecho su aporte al país, ha pagado sus impuestos, etcétera. Entonces, bueno, es una persona que ha desarrollado una actividad, un trabajo. Entonces, la sociedad, de alguna forma, en mi pensamiento, algo le debe a esa persona. Sí, claro. A la persona de tercera edad. Ha criado hijos, ha educado hijos, etcétera. Ha hecho un aporte a la sociedad. Entonces, por el solo hecho, sin medir siquiera el tema, digamos, del ingreso de la persona, por el solo hecho de ser adulto mayor, yo creo que la persona tiene que tener algunas ventajas. Y esto no estoy inventando la pólvora, por favor, en muchos países esto se da. Claro. Sobre Alfredo, todo, ¿por qué cree usted que los gobiernos anteriores no se habían acordado del adulto mayor hasta que estalla esta crisis social en Chile? Bueno, podemos hacer varias interpretaciones, pero el adulto mayor es difícil verlo en la calle reclamando. Sí, pero el adulto mayor es un voto fijo, es una persona que el día de las elecciones y seguramente si uno hace un estudio son las personas que más asisten el día de la votación de las elecciones a ejercer su sufragio. Entonces, un poco agradecimiento de todos los gobernantes últimos que hemos tenido. Yo creo que ha habido mucho silencio en la sociedad chilena. Es cosa de ver también, a mí me gusta también un poco mirar los medios internacionales que están diciendo sobre Chile, y la verdad es que Chile es un país que tiene un ingreso per cápita hoy día de $25.000. Sí. Y había la televisión española, la televisión inglesa, etcétera, hablaba hoy día que ¿cómo se puede entender que un país que tenga un ingreso per cápita de $25.000 tenga este tipo de estallido social?
Se habla del Pero país también más, ellos hablan de la desigualdad. se habla del país más rico en Latinoamérica, también en la televisión extranjera. Pero se habla de esta desigualdad que, a ver, el sistema instalado en el año 1975, nuestro sistema neoliberal económico, con después modificaciones, maquillaje, etcétera, que fue abordado por todos los gobiernos, ¿no? de postdemocracia, digamos. Claro. Y todos se adscribieron al sistema y todos gozamos también del sistema, cual menos, cual más, de acuerdo a sus posibilidades, pero fue un sistema que fue creando grandes silencios y grandes injusticias sociales. Y en algún momento ya había sociólogos, gente que se dedican a analizar la sociedad, que venía anunciando este estallido hace mucho tiempo, y yo creo que la sociedad chilena estalló. O sea, yo creo que el otro día leía una opinión, a lo mejor ya se estrujó todo lo que habría que estrujar. Entonces ahí tenemos un tema, porque una de los grandes, o de las grandes virtudes que tenían, o que tiene nuestro país, quiero seguir pensando eso, es la estabilidad. Y un sistema económico que a uno le puede gustar, no le puede gustar, podemos hablar del crecimiento, etcétera, pero yo creo que un sistema económico o un pacto social en un país tiene que dar estabilidad. Sí. Porque ese es el gran bien que nosotros tenemos como país, o teníamos como país. Cristian García, hoy en la tarde usted escuchó las declaraciones del presidente de su partido, Fuatchain, a la salida de la cita con el presidente Sebastián Piñera. Bueno, no fue el único que habló, también Heraldo Muñoz, sí, la escuchan. Yo noté en Fuatchain muy conciliador, señalando que encima de la mesa al presidente Piñera se le habían puesto varias solicitudes, claro, especialmente en el tema de la agenda social, y que el presidente Piñera se había comprometido a solucionar cierto tipo de cosas. ¿Fue inteligente la reunión quizás de Piñera con los principales actores políticos, con los presidentes de los partidos, pero queda al debe el no tener la integración completa de, por ejemplo, el Partido Socialista, por ejemplo, el que el Partido Comunista se negara tajantemente y que el Frente Amplio también dijera que no iba a integrar una mesa de diálogo así? Sí, lo que pasa es que por eso insisto que esto es el desde, porque todavía faltan algunas cosas a colocarle a la agenda de trabajo. Por ejemplo, el tema FP no está tocado. Ya. Eso es algo que evidentemente hay un tema efectivamente de pensiones que es inmediato y urgente solucionarlo, y que nadie va a estar en contra de incrementar las pensiones inmediatamente en el 20%, y seguramente ver una discusión de agenda para en el largo plazo seguir con esos incrementos. ¿Usted cree que los otros partidos no se adhirieron a esta mesa de diálogo partiendo por el tema de FP, por ejemplo? Es probable, yo desconozco porque cada partido tendrá que dar sus explicaciones, pero sin embargo yo creo que primero aquí hay que efectivamente hay que entender que el modelo económico ya se le estrujó todo lo que había que estrujársele, como tú señalaste, pero efectivamente también la sociedad tiene que seguir funcionando, tenemos que dar estabilidad y tenemos que también hacernos cargo de todas estas desigualdades que hemos creado. En el pasado, desde los años 90, en realidad, el énfasis de mantener el modelo económico fue por combatir la inflación, ¿cierto?, y apuntar al crecimiento económico. Pero eso, a pesar de que los grandes beneficios que trajo para el modelo y para muchos sectores, evidentemente, no alcanzó para todos. Y hoy día se están notando esas desigualdades. Entonces, tenemos que hacernos cargo de ciertos elementos. Aquí faltó la discusión del tema FP. Sí. Hay otro tema, evidentemente, que va a tener que modificarse, y es la propuesta que tiene hoy día el gobierno, este proyecto en trámite de la reforma tributaria. De hecho, uno de los acápites de este acuerdo, que no alcanzaste tú a leerlo completo, ¿cierto?, pero venía también incorporado una mejor distribución del Fondo Común Municipal para emparejar los aportes a las comunas, pero también el incrementar hasta un 40% la tasa máxima del IVA complementario. Hoy día están pagando un 35% de impuesto como tasa máxima. Esto se va a incrementar un 40%, que era volver un poco a lo que había antes de la reforma tributaria de Bachelet. Por lo tanto, claro, a lo que estoy llegando aquí es que finalmente la reforma tributaria también es una cosa que va a quedar fuera de la discusión y que va a tener que enfocarse ahora en esta modernización, en este gran acuerdo. Pero está pendiente el tema de AFP. Ahora, ¿a usted que le gusta cuadrar los números, se pueden cuadrar los números con todos los anuncios del presidente Piñera respecto de dónde sacamos para financiar? Bueno, porque también hay que por ejemplo, Santiago va a haber que hacer completamente quizás algunas partes de las líneas de metro, sí, pero viene un gasto bastante fuerte. Claro, pero también hay, el país tiene algunos ahorros también. Ahora hay una cuestión que viene por los impuestos, ¿cierto? Evidentemente, insisto, la reforma tributaria que está impulsando Piñera venía más que nada enfocada a la inversión. Este énfasis va a tener que cambiar un poquito ahora.
Pero cuando uno pregunta, los números cuadran, si hay voluntad política hay cosas que van a cuadrar porque hay otros gastos que se van a reducir y que son hoy día menos importantes. De hecho, por ejemplo, las dietas parlamentarias, por ejemplo, el reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos, por ejemplo, el 40% de impuestos, por ejemplo, la regulación de medicamentos, son medidas que tú puedes entonces incorporar, pero que significa que el Estado va a tener que intervenir mayormente en el mercado. Juan José Arcos, ¿cuál es la medida que más lo sorprende del presidente Piñera anunciada? O sea, yo creo que la medida que más que me sorprenda, que me agrada, es que se empiece a trabajar ahora con la situación de las pensiones. Todavía estamos muy lejos, Yo siempre he sido partidario de que lográramos equilibrar lo que es el sueldo mínimo con el sueldo, la pensión mínima solidaria, porque se produce un tremendo desequilibrio. Una persona que hoy día jubila, automáticamente, cualquier persona, tienes que tener una brutalidad en ahorro previsional porque las AFP han robado de tal forma. Y haber tenido complementos además para ese ahorro. Claro, pero mira, es un imposible. Yo sacaba el cálculo, yo por ejemplo, lo que hoy día tengo yo ahorrado me da también para los 108.000 pesos. ¿Te fijas? Entonces, imagínate, yo no he tenido malas rentas. Yo me imagino lo que puede optar una persona que ha tenido el sueldo mínimo. O sea, es una quimera poder llegar a tener el sueldo mínimo. O sea, llegar a tener el sueldo mínimo como pensión. Y ahí te demuestra que acá ha habido un gran robo que se están haciendo por la AFP, donde además es una situación muy injusta, porque ¿qué es lo que pasa? Que estos tipos, yo quiero explicar un poco cómo funciona. No sé si me puedes dar un segundo para que explique. Mira, esto es muy sencillo. La ley de AFP era una ley que tenía una buena idea, pero que en el medio era un Mercedes-Benz que le pusieron un motor de Chang'an. Salió este proyecto de Lagos que modificó la ley de AFP y fue todo para la AFP y nada para la gente. Entonces, ¿qué es lo que significó eso? Que las AFP, primero que nada, comenzaron a constituir sus directorios a partir de ex políticos que obtenían grandes remuneraciones y que una forma de robar, de saquear, por así decir, el ingreso de todos los chilenos, era contratar al tío, al primo, a la abuela, a toda la parentela en el directorio, cada uno con sueldos de 20, 30 o 40 millones de pesos por ser miembro del directorio de la AFP, lo que es una cantidad absolutamente impresionante, porque ningún directorio, ninguna empresa, por muy grande que sea, te va a pagar eso. Por ejemplo, la EPA, que es una empresa estatal, el directorio te paga 700.000 pesos mensuales, y según las reuniones que tú vayas. Pero aquí se pagaban 30, 40 millones. Entonces era una forma de robar. ¿Te puedo interrumpir un poco? Pero déjame redondear la idea. La otra forma de robar era crear sociedades o empresas que captaban los fondos que nosotros entregábamos a través de nuestras cotizaciones previsionales, y esos fondos los hacían recircular. Es decir, ni siquiera ellos ponían un gran aporte. Por ejemplo, empresas de seguro, bancos. Entonces tú recibas la plata de todos los chilenos en AFP. Supongamos, tú tienes un fondo, Ignacio, de 20 millones. Esos 20 millones, yo lo recibo, Juan José Arcos, suponte que yo soy el dueño de una AFP, lo recibo por parte de la AFP, yo recibo tu plata, pero resulta que mi tío, mi primo tiene un banco, entonces yo esa plata se la paso al banco. Y tú necesitas comprar una casa y tú vas al banco y te dicen, sí, don Ignacio, por supuesto, aquí tiene su crédito aprobado de 20 millones, pero usted me va a pagar 50 millones. ¿Te fijas? Y esa ganancia de 30 millones queda para el tío del dueño de la AFP, pero además ese dinero resulta que era dinero tuyo. Entonces te están prestando tu plata, tu propia plata, y te cobran por prestar tu plata. Y aquí ha habido un tema que es muy importante y que Alfredo lo podrá complementar como abogado, porque además él tiene el economista y abogado. Resulta que los sistemas de economía social de mercado siempre se basan en dos ejes: libertad económica, pero una regulación estatal. Yo siempre lo he dicho. Para que la libertad sea de verdad. Pues. Claro, porque tú no puedes tener un sistema de economía de libre mercado sin regulaciones. Entonces, por ejemplo, en Japón, yo recuerdo un tipo de un empresario que lo condenaron por colusión. Y ese tipo, cuando ya vio que venía la condena por colusión, se suicidó. ¿Sabes cuánto era la pena? 40 años de cárcel. Aquí, ¿cuál es la pena por la colusión del confort? 7 lucas. Y una clase de ética. Y la clase de ética. Y ahí está el tema. Entonces, estos tipos, ¿qué hicieron? Le pagaban a los parlamentarios. Le mandaban los proyectos de ley. Le pagaban. O sea, hay toda una corrupción de la clase política donde ellos pagaban para que las leyes salieran a favor de ellos. Entonces, sí, se hacía una ley que regulaba la colusión, pero con una sanción que es ridícula. Alfredo, respecto de las desigualdades que usted también hablaba en su anterior intervención, una de las grandes desigualdades en Chile es el reflejo de que hoy día se va a rebajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, los sueldos de los parlamentarios. ¿Es así de esa forma? Yo creo que el país, en la circunstancia que está, o sea, no resiste, si no puede financiar cosas que son mínimas
que hacen al bienestar mínimo de las personas, no puede tener un establishment de funcionarios, digamos, con alta renta. Claro. O sea, porque todo sale del mismo bolsillo, todo sale del erario nacional, digamos. Entonces yo creo que ahí tiene que haber un fuerte acomodo restrictivo de los altos ingresos, de los altos cargos de la administración pública y obviamente de los parlamentarios. Que el tema de los parlamentarios se viene hablando hace mucho rato ya. Pero, y es pero como fue lo que se concreta ahora. y es como simbólico, ¿no? Pero detrás La de los, campaña parlamentaria siempre se claro, anuncia, pero y detrás de todo los lo anuncia. parlamentarios también hay otros cargos, ¿no? Por ejemplo, yo quedé escandalizado cuando me enteré de que el señor secretario del Senado, no sé, tenía una renta equivalente a 16 millones de pesos. Claro, Sí. sí. O sea, yo dije, ¿en qué país estamos? Y el secretario del Senado de Suiza gana eso. Claro, entonces la verdad las cosas que era exuberante, ¿no? Pero yo quiero ir más allá, o sea, lo que decía, volviendo un poco, retomando lo que tú decías, Juan José, claro, el sistema de AFP fue un sistema muy bueno para proveer recursos al sistema financiero, pero ha sido un sistema muy malo para pagar pensiones, que es objetivo. Entonces, más aún cuando el decreto ley 3.500 en su época prometía como piso o como base, digamos, una tasa de recambio, vale decir, lo que tú, de lo que ganas hoy día versus lo que sacarías si te jubilas, una tasa de recambio del 70%. Y hoy día estamos muy lejos y muy por debajo de eso. Estamos hablando de tasas menos del 40%, menos del 30%. Claro, hay personas que no llegan al 30%. Entonces, la verdad que es un escándalo. Ahora, yo tampoco tengo la varita mágica ni la dimensión, digamos, de cómo mejorar el sistema ahora ya, porque el sistema necesita ser mejorado ahora ya. Hay gente que está jubilando y con esa jubilación no puede vivir. Y además surge el otro sistema. En mayo de este año vino un señor directivo de la AFP, a mí me invitan a una conferencia que él dio y le hago la pregunta y él como que se escandalizó, incluso anduvo ridiculizando un poco la pregunta. Le dije, mire, ¿sabe qué pasa con una persona que ha sido desahuciada? Una persona que tiene una enfermedad terminal y que no va a poder hacer uso de sus fondos previsionales, porque usted habló de la propiedad de los fondos previsionales. ¿Los puede retirar? No, por ningún motivo va a pasar lo que pasó en Perú, etcétera. Sí, bueno, yo tampoco estoy de acuerdo de que la gente quede desprotegida. Pero también seamos genuinos y seamos verdaderos cuando opinamos algo. En Perú, que yo no estoy diciendo que copiemos por favor el sistema de Perú, en Perú se autorizó el retiro de los fondos previsionales. Parcial, ¿cierto? Pero fue menos del 3% de la gente la que hizo ese retiro. Entonces también se utiliza el ejemplo de la forma que se quiere utilizar. Exagera al final. Se exagera. Ahora, si una persona está con una enfermedad terminal, por favor permitámosle que use sus propios fondos previsionales y por último en su propia enfermedad. Claro. Si tiene para la búsqueda de algún tipo de sanación, si es que existe, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un gran silencio. Pero también hay otro silencio en la sociedad chilena. Obviamente el presidente se hizo cargo de la agenda social, pero este tema no es solamente social, es un tema también de credibilidad en la institucionalidad chilena. Si tú ¿Funciona la institución en Chile o no? Yo quisiera pensar que sí funcionan, pero resulta que los funcionarios dicen en la encuesta de transparencia del año 2018, el 70% de los chilenos opina que todas las instituciones públicas son corruptas. Claro. Entonces, ahí a mí me preocupa realmente. La cosmovisión del ciudadano chileno es que las instituciones públicas chilenas son corruptas. Ahora, esto puede verse, digamos, a muchos factores, pero también se obedece a las actuaciones que han tenido algunas entidades, organizaciones o el estamento público, digamos, que ha sido equívoco. Pero no hay ningún poder del Estado que se salve, ¿eh? Ninguno, por supuesto. Este tema, por ejemplo, de los evasores del torniquete, como yo decía en mi columna de esta semana, claro, yo no estoy de acuerdo que haya evasión, pero los evasores del torniquete se le aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado. Yo creo que y a los evasores de
los grandes evasores tributarios, la colusión, por ejemplo, financiamiento, el mal financiamiento de las campañas políticas, etcétera, etcétera, se le aplica una pena equivalente, que son las famosas clases de ética que se dan en la Universidad de Adolfo Ibáñez. Claro, Entonces, mira, la verdad las cosas que, bueno, estoy hablando de la pena propiamente tal. Claro. Entonces, el tema, la verdad, yo tengo sobrinos, hijas que estudian a Adolfo Ibáñez y me dicen, papá, esto es para la risa. Entonces, ¿por qué? Porque los propios muchachos se ríen, los propios jóvenes se ríen. Y también el tema de la legitimidad de la autoridad. Volvemos a la vieja discusión, ¿cierto?, entre la potestad y la autoridad. Sí. ¿no? ¿Quién tiene el poder y quién la Claro. autoridad? Entonces, pero el tema es que la legitimidad de la autoridad. O sea, yo creo que aquí tenemos que enfrentar un tema que es el tema del voto obligatorio. No puede ser que una autoridad se legitime con un 30%, 27%, tengamos tasa de abstención de más del 50% en todo tipo de elecciones. Entonces yo creo que ahí tenemos una crisis fundamental. O sea, yo creo que el voto debiese ser una carga como pagar impuestos, como pagar tus contribuciones, como hacer el servicio militar, etcétera, ¿no? O sea, el voto tiene que ser obligatorio. Hoy día tenemos una abstención muy alta, gente que reclama por derechos que son sociales o otro tipo de derechos, fundamentalmente sociales, pero tenemos una alta tasa de abstención. ¿Saben qué? Hay países donde el voto es una carga, pero también va unido con un beneficio. O sea, si tú quieres un subsidio, quieres subsidio habitacional, tienes que demostrar que participaste en el proceso eleccionario. Si eres usuario del Estado. Claro. Entonces, si tú no votas, no puedes obtener beneficios del Estado. Yo una vez le dije a un amigo, aunque votes en blanco. Yo una vez le dije a un amigo y se me ofendió, me dijo, no, es que yo no voy a votar, entonces no eres ciudadano. No, pero ¿cómo? No eres ciudadano. Esa es la verdad. Claro. Ahora, Esa es la verdad. lo que señala acá los dos panelistas al final, tiene que ver con una cuestión que es real. ¿Eh? Mira, si hay ese porcentaje de abstención, sí. quiere decir que esa gente no se siente representada por el sistema político. Si por eso no fue a votar, pues, porque claro. ya está aburrida de las mismas mentiras que le vienen a contar una y otra vez, que nadie habla del tema de la AFP, que los sueldos son estratosféricos, que la gente es corrupta. Pero si basta ver las manifestaciones ahora. Yo Bueno, por creo lo que mismo. más del 90%, y yo quiero diferenciar, para mí hay manifestantes y delincuentes. Delincuentes por y lumpen son supuesto, otra pero cosa. muy Pero de probablemente- los manifestantes yo creo que más del 90% ni siquiera ha votado en las últimas elecciones. Y es por lo mismo, porque el sistema formal no le entrega las vías de solución. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Inventar una vía informal, que está obligándola ahora, ¿cierto?, Claro. para que se le solucionen los problemas. Entonces, claro, el voto tiene que ser obligatorio. Resultado de haber mostrado que el voto era voluntario es que, claro, la gente no cumplió sus expectativas porque los políticos en general no fuimos capaces ¿Y por de qué, satisfacer Cristian sus García, necesidades. si los parlamentarios incluso están de acuerdo, ¿por qué no se vuelve al voto obligatorio? Seguramente es parte de la discusión, pero hoy día yo creo que es un tema menor. Hoy día lo que la gente quiere primero antes de ir a votar es que el sistema político le dé credibilidad. Y credibilidad tiene que ver no solamente con esta cuestión social, es también el tema de la igualdad en la justicia. O sea, Claro. los delitos de cuello y corbata que quedan impunes, y este iceberg que se presenta, por ejemplo, en el sentido que en la punta del iceberg solamente estaban los 30 pesos, pero abajo había un montón de, Claro. de otras cosas, tiene que ver con que, claro, se estigmatiza, se le trata de delincuente a los muchachos que estaban llamando a una jornada de evasión, que era una jornada de protesta, y el instrumento era la evasión. Pero, sin embargo, no hay sanción mayor para otros evasores que han hecho de la evasión su conducta de vida. Sí. Y en eso extrañamos un poco en los anuncios del presidente Piñera que no vengan todas estas partes del iceberg que están Por eso muy que yo ocultas. digo que este es el desde. Bueno, pero yo Falta creo todavía que el mucho. presidente Piñera ha apuntado, digamos, a las cosas que eran A más partir con inmediatas, algo. digamos. O sea, tenía Claro. que Y abrir con algo. que las cosas más O inmediatas... sea, de hecho había partido hace poco más de 48 horas, no me acuerdo cuándo fue el anuncio de la no concreción del alza en los 30 pesos. Pero- Claro, perdió el pero son tiempo. las cosas muy inmediatas que tienen que ver con la agenda social, que es muy importante y se valoriza, y yo creo que es, como dice aquí mi amigo, es un desde. Cristian, no sé si me acuerdo Claro, el es que nombre. yo ¿sabes? Soy amigo de la Lo de los 30 pesos lo pongo por ejemplo porque todos lo están señalando que es la punta del iceberg, y cuando lo anuncia el presidente Piñera, yo creo que los manifestantes dicen, "Oh, va a anunciar solo esto",
incrementaron las manifestaciones, los manifestantes y los delincuentes se colgaron de ello e incrementaron los saqueos en las últimas 24 horas. Lo que pasa es que hay una cosa, pensar de que por el hecho de decir que te vas a retractar y que no vas a subir los 30 pesos esto se iba a calmar es una tontera. Claro, pero ¿lo habrá pensado en algún momento Piñera? Yo creo que estaban convencidos de que con eso se iban a calmar los ánimos. Pero no se calmaron, lo Pero exacerbaron es que aún cualquiera más. sabía que no se iban a calmar. Claro, después de eso vino la reducir, quema del Sodimac de Concepción. pero es que vino... eso era reducir el problema a los 30 pesos. Po. Si en ese mismo día tenía que haberse tratado de armar una agenda social más extensa y no solamente concentrarse en los 30 pesos. Si decir vamos a echar pie atrás por los 30 pesos es llamar a que te sigan golpeando. Po. Bueno, si, y después si hubo no eran una los 30 serie pesos, de otras declaraciones erráticas también que yo creo que estamos en guerra. No contribuyeron mucho, digamos. Ordenemos esta parte porque ya analizamos en parte lo que dijo el presidente Piñera hace poco más de 40 minutos, 45 minutos. Juan José Arcos, ¿por qué se tiene que llegar a esto? ¿Por qué se tiene que llegar a un estallido social jamás visto en los últimos 50 años en este país? Mira, esto era algo que iba a ocurrir, y que iba a ocurrir sea cual fuera el gobierno, fuera gobierno de derecha, de izquierda. Yo creo que esto no es un tema político, sino que es un tema, y tal como lo señalaban los panelistas. ¿Pero por qué le revienta Piñera? ¿Porque ha habido menos sensibilidad, Bueno, quizá, porque o la no? izquierda es más fácil, normalmente ha tenido esa capacidad de ¿O porque convocatoria y de organizarse. la izquierda como oposición es más fácil organizarse? Siempre la izquierda se ha caracterizado porque es más fácil alzarse y tiene como mecanismo de acción la protesta social. Entonces, obviamente... Pero la gente que está en la calle no es de izquierda. Pero los jóvenes... ni siquiera votó. Sí. Pero articular, o sea, hay jóvenes que, claro... Acabamos de decir que ni siquiera votó. No, pero si no confundamos. organizar, porque tú me decís, ponte tú los anarquistas, de derecha no son. Pero tú quieres decir entonces que, Los anarquistas de derecha no son. tú quieres decir que la izquierda entonces puede desorganizar para que la marcha no siga entonces, para que las protestas no sigan, que está en manos de la izquierda el que estas marchas no sigan. No, yo creo que Juan José está... colocar, cuando tú tienes una dinamita y tú tienes un camino de pólvora, el que pone la mecha a eso, el que pone la mecha después ya, si saca la mecha, si saca el fuego, no tiene forma de pararlo. Tú estás queriendo decir, Juan José, que alguien puso la mecha. ¿Quién puso la mecha? Mira, yo creo que la mecha originariamente la colocaron los mismos empresarios que fueron abusando de la gente. O sea, los que son pero también cierto sector político que no se sumó, por ejemplo, hoy día a la mesa en la que sí estuvo la democracia cristiana, sí estuvo el PPD. Eso es algo que yo condeno, porque tú cuando uno habla de un gran pacto social por Chile, o un gran pacto por Chile, cuando se hizo una mesa que era una mesa a la que convocó Gabriel Valdés en su momento. Hace rato, claro. Claro, pero estamos hablando de una mesa por ahí por el año 85, que fue... En otro contexto. 1983. Sí, pero fíjate que todos los partidos se sentaron a hablar con una persona que ni siquiera tenía legitimidad, que era un dictador. Y los partidos sí se sentaron a conversar con Pinochet y buscaron una solución consensuada que terminó en un hecho inédito, que es terminar una dictadura a través de un proceso eleccionario. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿estos comunistas son menos demócratas que los comunistas que tenían la capacidad de sentarse a hablar con Pinochet? Esa es la pregunta. Y ahí es donde uno ve cuál es el beneficio que busca, en definitiva, algunas agrupaciones políticas. ¿Cuál es el sentido del Frente Amplio? ¿Es ganar votos o es solucionar el problema social de la gente? Ah, no, yo no me siento a hablar con Piñera porque va a anunciar un paquete de medidas que ayudan a la gente, pero resulta que se le ocurrió a la derecha. Entonces, como se le ocurrió a la derecha, yo no me siento a conversar. Eso me parece que es muy poco solidario con Chile. Yo creo que el argumento que se ha dado aquí es otro. No es que lo dio la derecha, es que aquí faltan temas en la mesa, como el tema de la AFP. Sí, pero tú siempre, mira, esa es una lógica que es muy fácil. Siempre pide algo más. Siempre pide algo más y coloca la excusa. Sí, pero si tú ves, por ejemplo, mira, las grandes, disculpa un segundito, las grandes leyes sociales, ¿en cuáles ha votado a favor Gabriel Boric? Siempre se abstiene, porque siempre pide algo más, porque es muy fácil para la galería pedir algo más. Sí, se van a rebajar las dietas, está bueno que se rebajen las dietas, Juan José, pero yo pido la mitad. Cristian, Alfredo, lo interrumpo un minuto, porque en estos momentos siguen pasando cosas en la región de Magallanes, siguen pasando cosas en Punta Arenas, y tenemos a nuestro colega, el periodista Marcelo Suárez, que está desde exteriores. ¿Qué está pasando, Marcelo, en Punta Arenas? Marcelo, ¿me escucha? Esto no va a parar con estas medidas. No. Marcelo Suárez, en estos momentos nos están llegando imágenes, al parecer, de la avenida Costanera Estrecho, algunas barricadas que se estarían Así es, generando. Juan Ignacio, buenas noches. Nos encontramos acá en avenida Costanera, cerca de donde el día de ayer se estaban produciendo las fogatas, estas barricadas que nuevamente se tomaron avenida Costanera. Ya llegó cuerpo de bomberos para poder iniciar el proceso de apagado de estas fogatas, de estos focos incendiarios acá en plena avenida Costanera, a la altura de donde están las letras tan características de nuestra ciudad de Punta Arenas.
está Bomberos, como te indicaba, hace pocos instantes también pasó una radiopatrulla, por lo cual también disipó a los manifestantes que se estaban generando este foco de incendio aquí junto con las barricadas. Realizamos un recorrido por varias partes de la ciudad, estaba todo en calma hasta que nos avisaron de esta situación. Estos manifestantes son unos descolgados de los que estaban en Plaza de Armas, por lo cual suponemos, porque ellos todavía se encuentran ahí, un grupo cercano a las 150 personas, y debe haber descolgados unos 15, 20 manifestantes que vinieron, generaron destrucción en el sector donde se está creando este monumento al costado de las letras de Punta Arenas, y aprovecharon con ese material también de generar estas barricadas. Vamos a seguir haciendo un recorrido por la ciudad, así que precaución a todos los transeúntes y por supuesto también a los conductores de este sector. Barricadas acá en el sector de Costanera, aproximadamente a la altura de Waldo Seguel. De hecho, en estos minutos también vimos pasar otra radiopatrulla de carabineros, probablemente con algo de refuerzo para también asegurar que no le suceda absolutamente nada a la gente de bomberos que está comenzando a realizar los ejercicios de apagar estas dos barricadas, porque están por ambos sectores, tanto por el lado de la Costanera que va hacia la zona austral, hacia el norte de Punta Arenas, como también la que va hacia el sector sur de la ciudad, Juan Ignacio. Ok, Marcelo, muchas gracias. Ahí veíamos en imágenes entonces un foco de incendio, barricadas en la avenida Costanera, a la altura de Waldo Seguel, a la altura más o menos para que la gente se ubique bien dónde están las letras de Punta Arenas. Están las barricadas en estos momentos en la pista que va de sur a norte y en la pista también que va de norte a sur. Así que los automovilistas que están circulando por Costanera, tomar las precauciones del caso. Marcelo Suárez nos va a seguir despachando hasta las 12 de la noche desde exteriores. Una vez terminado este especial de Barómetro, seguimos con el especial de prensa acá en Pingüino Multimedia. Juan José, Alfredo, ¿quién? Sí, mire, o sea, yo he escuchado atentamente a Juan José, y discúlpame, Juan José, yo creo que aquí no se puede, es muy difícil atribuir aquí una especie de liderazgo o organización. Partamos de la base que ya discutimos, en la invitación anterior que tú me hiciste, el tema, digamos, de los desmanes, la violencia, los desórdenes. O sea, yo creo que cualquier persona que tenga una ética social mínima no puede estar a favor de eso. Claro. Pero también existe... ¿Pero usted cree que no hay organización? Existe la protesta legítima. Yo creo que aquí no estamos ante un movimiento, hablando de la protesta legítima y pacífica, ¿no? No estamos ante un movimiento... Es que separemos manifestantes de delincuentes, yo no los quiero mezclar. Son dos grupos distintos. Claro. Perdóname, pero el tema, la protesta pacífica, legítima, y como la hemos visto, yo creo que no tiene una dirigencia. No se puede decir que sea dirigida ni por la derecha ni por la izquierda. Yo creo que es una cuestión tan espontánea, porque ni siquiera hoy día cuando se quiere sentar a negociar ciertas medidas, ¿con quién negocias tú? Claro. O sea, hoy día se llama a los líderes dentro de la legitimidad democrática, los líderes de los partidos políticos para hablar con ellos, pero tampoco ellos manejan esta explosión social. No tienen los puentes. No tienen los puentes, o sea, no se sabe. Yo creo que es una cuestión tan espontánea que ya está cruzando incluso varios grupos etarios. Hoy día yo veía gente ya de la tercera edad en las marchas que se apreciaban en Valparaíso. Pero eso, ellos son manifestantes. Yo le digo, yo conozco a mucha gente que hoy día fue a la manifestación pacífica, en familia, que fue por las calles de Punta Arenas, y no tengo ningún problema con ellos. Tampoco. Pero no conozco a los delincuentes que están quemando sus neumáticos en la Costanera y que están atentando contra el libre tránsito de todos los magallánicos. Esos delincuentes son, como tú los has llamado, son personas, digamos, que están al margen de la ley, porque obviamente, te vuelvo a decir, yo creo que nadie puede estar de acuerdo teniendo una mínima responsabilidad, una mínima ética social con hechos tan violentos o tan disímiles como lo que tú has visto versus una protesta pacífica en la televisión. O sea, de hecho, Alfredo, los mismos manifestantes... ayer en medio, Cristian, se lo cuento, en medio de una manifestación en una población de acá de Punta Arenas, le quemaron el auto a un trabajador de Áreas Verdes.
Le quemaron auto a un Bueno, trabajador de pero la tú- Fede. A otra persona, bueno, la agredieron físicamente. Pero has visto tú también que los manifestantes han tratado de proteger justamente sus bienes, supermercados, inclusive estaciones del metro, han ido a limpiar Es que estaciones son del dos metro. cosas distintas. Claro. Porque claro, hay que separar la delincuencia de la Sí, manifestación. por eso, Y no pero hay- la delincuencia, yo planteo el tema quizás coincidiendo un poco con lo que decía Juan José Arco, la delincuencia puede estar organizada. Para mí, que estén quemando un supermercado líder en Temuco, en Concepción y al mismo tiempo en Coquimbo, Bueno, me genera duda. eso hablaría de un pésimo trabajo del Ministerio del Interior. Entonces, yo- porque no claro, se yo- genera yo- duda. yo- un La pésimo delincuencia trabajo organizada. de nuestro sistema de inteligencia. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo quiero hacer dos acápites, poner dos paréntesis. Primero, sobre lo que estamos señalando, sobre el trabajo de inteligencia. En Ecuador se descubrió y están presos una célula completa del gobierno venezolano de funcionarios públicos que estaban promoviendo los desórdenes públicos en Ecuador y hoy día están presos y fueron presentados ante la televisión y eran funcionarios de las milicias armadas venezolanas y que ellos estaban promoviendo los desórdenes en Ecuador. Entonces, no minimicemos este tema porque hoy día hay personas presas en Ecuador por esta situación y que eran venezolanos. Y respecto a la situación de la violencia que se está dando a nivel acá, claro, no hemos identificado quién fue el que coordinó, pero se quemaron al mismo tiempo 7 estaciones del metro, se quemó la Cruz del Milenio en Coquimbo, se quemaron distintos O sea, supermercados. se quemaron 4 buses del Transantiago el día sábado, pasadas las 13:30 horas, en la calle Diagonal Paraguay con Vicuña Maquena en pleno centro de Santiago. 4 buses, o sea, se organizaron, contrataron Exacto. choferes, apuñalaron a los choferes que habían. ¿Qué hicieron? Te vuelvo a insistir, Y- ¿y dónde está la inteligencia policial? La inteligencia Por eso, policial? grave, Y eso o es sea, lo criticable, hay que cambiar eso esa es inteligencia lo hoy día. criticable, la falta de un sistema adecuado de inteligencia que nos permita advertir este tipo de situaciones. Bueno, supone porque que aquí- Chile lo tiene. Porque además no, Pero puede- no funciona. no deben ser Claro, muchas no personas funciona. tampoco. Es una institución, como Exacto. lo dijiste tú, Alfredo, que no está funcionando. Pero ahí Está tenemos la ANI, ¿no? La Claro, Agencia no está Nacional de funcionando. Inteligencia. Es una institución que para mí ha fallado aquí. Yo creo que la gran falla Vergonzosamente. fue la falla de inteligencia, porque estos ataques fueron claramente coordinados y sistematizados. Y claro, son grupos que se aprovechan. Si puede ser cualquier cosa, el paro del gas, puede ser cualquier protesta para que estos grupos actúen. Son grupos violentos que están organizados. Y esta organización no es casual. O sea, para mí el nivel de organización que hubo acá es propia de la que puede manejar un Estado. Te vuelvo a insistir, en Ecuador ya se estableció y hay presos venezolanos que pertenecían al gobierno de Nicolás Maduro y que hoy día están privados de libertad por Ahora- haber participado en esto. Pero discúlpame un segundito. Sí. Yo quiero, hablando de este paréntesis de la delincuencia, fíjate tú de que a tal nivel llegamos, y ahí yo puedo coincidir de lo que tú me dices, cómo se separan las ideas de izquierda quizás de la delincuencia, que vimos hace un par de días, donde estaba también esta francesa que ha venido acá a cuánto acto de protesta ha participado, ¿te fijas? Atacan a Dali Boreterovich. Después, ¿qué pasa anoche? Atacan, agreden al ex vicepresidente del Partido Regionalista de Magallanes, David Gallardo, y lo dejan en grave estado de salud. Bueno, a Paredes también la operaron en la casa. ¿Te fijas? Entonces, y eso es lo que no podemos permitir. No puede ser que una persona que más encima, David Gallardo, siempre ha sido un gran luchador social, que empatiza con todas estas causas. Cuando tú lo escuchas hablar, tú dirías que es más que un regionalista, una persona de izquierda y de izquierda dura. Y sin embargo, a él se le agredió y se le atacó en la puerta de la casa de sus padres, O sea, se le golpeó Cristian, y se le causaron lesiones graves. Sí, pero que hayan atentado, déjame- mira, que hayan atentado, que hoy día Pero se es que- decrete estado de emergencia en Puerto Natales porque hayan atentado ayer contra la comisaría de Carabineros, porque hayan quemado una bodega del ISL y porque el día sábado a la noche, cosa que pasó muy por abajo, que se haya atentado Está bien, Ignacio, contra el hostal pero de el la foco- esposa del alcalde Pero de el Natales. foco, está bien, es condenable todo aquello, Claro. pero el foco no es la delincuencia. Te insisto, si aquí son grupos organizados, está bien, mal habla entonces el Ministerio del Interior y de la Inteligencia Pésimo. Policial. Pero el tema central y del cual no hay que perderse de vista y que debiese concentrar el 99% de nuestro esfuerzo es el gran acuerdo social que hay que lograr Sí, para dar perfecto. solución a los Pero problemas que la gente tuvimos tiene. que llegar a eso pasando por la delincuencia, Está bien, pero la y delincuencia- siendo avalada, la delincuencia- avalada por la ANI, que hoy día... No, si la delincuencia es parte también del problema que los manifestantes están reclamando, por la falta de medidas de seguridad justamente para proteger las poblaciones más humildes. Entonces, no exacerbemos el tema de la delincuencia y nos centremos solamente en el tema de la delincuencia. Es parte del pliego petitorio y que no está abordado en todo caso en este acuerdo que mandó el presidente de la República. No por lo está tanto, abordado. No está abordado. Sí, pues se crea la Defensoría de las Víctimas. Ya, pero Se crea una faltan más institución. cosas, faltan más Pero cosas. mira, el tema de la violencia siempre... Y el tema central de la FP no el está tema de la abordado. violencia No, la AFP no está. ya lo hemos zanjado en muchas oportunidades, en varias conversaciones. Y obviamente no estamos de acuerdo con la violencia. Y yo creo que, la verdad que yo no sé si tú tienes antecedentes, no sé cómo, seguramente lo que dice Ignacio, aquí hay una cierta organización que se ha plasmado en todos estos actos, qué sé yo.
yo carezco antecedentes acerca de eso. O sea, Alfredo, en menos de 90 días se ha rayado 3 veces el monumento Hernando de Magallanes. Por supuesto, yo creo que entonces está fallando nuestro sistema completo. Claro. Está fallando nuestro sistema. Ayer la senadora Carolina Goich lo decía acá en los micrófonos de Pingüino Multimedia, que ella condenaba enérgicamente los carteles en los cuales se está pidiendo la destitución del presidente de la República de Chile hoy día. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso, porque sería una inestabilidad total. Claro, una inestabilidad, pero tremenda. Lo decía la expresidenta nacional del partido y expresidenciable de la Es muy complejo cuando entramos, o sea, nadie está de acuerdo, ninguna persona que tenga un mínimo de criterio puede estar de acuerdo con la violencia. Mira, yo te voy a leer... Espérate, no me leas porque yo no estoy defendiendo la violencia, por favor. El tema es que tú me pediste que te dé la cita porque tú me dijiste que no la tenía. Te puedo citar acá el Diario de las Américas, donde señala que se detienen a varios venezolanos en Ecuador con información sobre los movimientos de Moreno, y el presidente Lenín Moreno ha acusado directamente al expresidente Rafael Correa y sus aliados, incluido el dictador venezolano Nicolás Maduro, de orquestar las protestas. Nos quedan 5 minutos de programa. Yo no pongo en golpe de Estado de gobierno. Pero no es parte de nuestra discusión. Si no es parte de nuestra discusión, nos quedan 5 minutos, Alfredo, continúa. No estoy poniendo en duda tu antecedente. Si no estamos saliendo ahí del contexto. Entonces, el tema, qué bueno que tengas antecedentes, digamos, yo no pongo en duda eso. Pero ese no es el centro de la conversación. El centro de la conversación. El centro es por qué llegamos a esto. El centro es por qué llegamos a esto. Sí. El centro es que la violencia, tanto esa violencia que detestamos tanto, como la violencia también, ojo, que se puede, a raíz de esa violencia, generar otra violencia, que es la violencia estatal. Las dos son complicadas. Absolutamente. Las dos son complicadas. Hoy día, por ejemplo, yo tengo antecedentes, y tengo antecedentes muy cercanos, de que en 5 Oriente con Viana, en Viña del Mar, habían efectivos militares disparando a perdigones y gas pimienta hacia los edificios, que llegaron, incluso un proyectil llegó hasta el piso 18 de un edificio ubicado en ese lugar. Eso a mí me complica mucho la vida. Que no tenía nada que ver ni siquiera con delincuencia. O sea, estamos hablando de gente que está mirando en un balcón, en un piso 18, que el Estado lo va a agredir a su casa. Claro, sobre la mesa, digamos, que les llega un perdigón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cuando tú empiezas con la violencia, tanto de un lado, que yo no la justifico para nada, pero la violencia estatal también tiene ciertas reglas, y esas reglas hay que respetarlas, ¿no? Entonces, y que yo sepa que las reglas no atribuyen o te autorizan a disparar a un piso 18 en un edificio. Claro, las reglas no se respetaron desde el momento en que el Partido Comunista también legitima la evasión. O sea, las reglas no se respetan, pero si la evasión es una forma de protesta, las reglas no se respetaron desde que se dejó libre a delincuentes que evadieron impuestos, que coimieron a políticos, que hay una serie por eso, de cosas. Y eso es lo que hay que modificar hoy día, eso es lo que tiene que modificar, lo mismo que dices tú, Cristian, el desde hoy. Seguir tratando de delincuentes a los chiquillos que hicieron una protesta de evasión en el Transantiago, a mí no me parece, porque hay otros evasores que no han sido tratados como delincuentes. La evasión fue un movimiento social, fue una forma de expresión de un descontento social. ¿Pero quién dice que son delincuentes? Pero aquí me están diciendo a cada rato lo mismo, pues inclusive... yo estoy diciendo que el Partido Comunista avaló políticamente la evasión. Lo que he dicho es otra cosa, delincuentes son los que saquean, delincuentes son en los eso que estamos de acuerdo. Y lo mismo le estoy diciendo yo, Cristian García, que yo avalo hoy día la manifestación pacífica, sana, que hicieron más de 3.000 magallánicos por las calles de Punta Arenas, pero no avalo que hoy día estén quemando la costanera del Estrecho. Pero tú dijiste que no avalabas tampoco que el Partido Comunista hubiese adherido a las declaraciones de los manifestantes. O sea, el Partido Comunista está pidiendo la destitución del presidente de la República. A mí me parece que la destitución del presidente de la República tampoco va a solucionar este problema. Por eso, pero no podemos podemos hablar de medidas de fuerza. ¿Por qué tiene que destituir un presidente democráticamente elegido? Yo no voté ni siquiera por Piñera, pero yo soy periodista. Por eso pero no estoy avalando esas conductas. Si es que hubiesen renuncias, no solo el presidente, tendría que renunciar todo el Parlamento también y adelantar elecciones en ese caso. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que si vamos a hacer un mea culpa, todos. Debería haber una elección y deberían todos irse para la casa. Exacto. Amigos, les quiero... Amigos, y sin reelección. Esta no va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a estar conversando y respetándonos y dialogando transversalmente, porque esto es la sana democracia que tenemos que tratar de mantener, pero hasta ahora
los quiero invitar a que le demos el pase. Le quiero agradecer a Alfredo, Juan José Arcos, muchas gracias por estar con nosotros. Cristian García, muchas gracias por haber estado dialogando transversalmente y además analizando las medidas que implementó el presidente Sebastián Piñera hace apenas solo una hora. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.